Hola a todos, ¿qué tal? En primer lugar, feliz año, feliz 2025, un poco tarde para felicitarlo, pero es el primer vídeo de este año. He tardado porque en primer lugar durante las navidades con los niños en casa he tenido poco tiempo para leer y menos para grabar, y el poco que he tenido lo he dedicado a escribir un artículo muy largo que está casi acabado, que espero colgar por aquí cuando se publique. Y eso me ha quitado bastante tiempo, todo el que tenía, ya que escribir cuesta mucho más tiempo, trabajo y esfuerzo que grabar un podcast o un vídeo de YouTube. Bueno, si lo quieres hacer bien. Bueno, ya entrando en materia, el primer vídeo del año, y quería hacer algo, elegir una obra potente. Y me he optado por esta cruzada. He optado por ella porque después de leer El Coyote, La Serpiente y el Coyote, esa obra que ya he hablado por todos lados de ella, recomendándola, y que la incluí entre lo mejor del 2025, pues tenía muchas ganas de seguir con las obras de Xavier. Y de entre todas sus obras, que bueno, es un autor que no tiene tantas en nuestro país, La Serpiente y el Coyote, por supuesto, Tango, Invierno 1709, que tarde o temprano se pasará por el canal, Conquistador, que descarté un poco porque a mí el tema Lovecraft no me va. Me quedé con esta cruzada, porque a mí las cruzadas es uno de los momentos históricos, de mis momentos históricos favoritos. ¿Qué pasó? Que esto es una obra de Ponent Monge en 2 integrales que reúnen los 8 álbumes franceses que empezaron a publicarse en el 2007, que no quiero recordar, 2007-2015 más o menos, y estaba agotado, por lo menos el primer tomo. Suele pasar con las obras de Ponent Monge. Si tienen éxito, se agotan rápido y no reeditan, y si no lo tienen, pues pase rápido pasto de bibliostock, con lo cual si has pagado el precio inicial, luego se te queda cara de tonto. En este caso solo pude encontrarlo de segunda mano y a precios muy elevados. Ya de por sí esto costaba 45 euros cada integral de segunda mano más. Pero bueno, eran navidades y quería darme un capricho. Así que aquí lo tenéis. Cruzada, obra de Dufox y Xavier. En cuanto a la edición, pues ya digo, de una obra de Ponent Monge. Aparentemente muy buena edición, pero ya has visto el fallo. Los más perspicaces, como yo tenía un profesor que decía, el alumno avispado se habrá dado cuenta, pues el seguidor del canal avispado se habrá dado cuenta del fallo. El fallo es que mientras que en el integral 1 la pasta es tapadura mate, en el tomo ya veis que tiene este reflejo plástico, que no es un gran fallo, pero que siempre molesta, y además en cómics de este precio, 45 euros cada uno, más todavía. Pero bueno, la figura del editor de mesa pasó a la historia por lo visto. Obra de Ponent, excepto este fallo, bastante buena, con un buen papel. Las guardas muy chulas también. Papel muy bueno, ligeramente satinado, pero que no hay brillo, y que la verdad le queda muy bien, el color emplasta muy bien, y al final tiene un montón de bocetos, estudios de página, unos portadas, las lápices de algunas portadas de los álbumes, chulísimo. En cuanto a extras está bastante bien. Además, al principio del integral hay una introducción del autor en el que habla de lo que es la cruzada y las fuentes históricas que ha consultado para crear su obra. Estas de aquí, que está muy bien, lo que pasa es que luego el tío se las pasa por el forro y como suele hacer Dufox, llena un cómic pretendidamente histórico de elementos fantásticos o mitológicos o místicos. Pero bueno, esto ya es Dufox y ya sabemos a lo que viene. El segundo integral, pues quizá de papel lo noto un poco mejor de papel, mejor incluso al tacto. Las portadas muy chulas. Y en este caso tenemos no tenemos introducción, ya no es necesario. Tenemos algunas páginas con dibujos a lápiz, bocetos. Y el final. Así que esto en cuanto al continente y el contenido.
Bueno, hablemos un poco antes de los autores. Dufox es uno de los guionistas más prolíficos y más famosos del cómic francés. Además, uno de los que tiene más presencia en nuestro país. Aquí se ha publicado muchísimo de sus obras, desde las muy conocidas Gypsy y Rapaces, obras muy entretenidas, pero que realmente no tendrían el nombre que tienen si no fueran por el dibujante Marini. Después La Emperatriz Roja, Dijin, El Bosque de las Vírgenes, Morena, La Bala de las Lanzas Perdidas, La Reina de Imperio, Cruzada, Conquistador, Fox, en fin, la lista sigue. Es, ya digo, uno de los guionistas más franceses más publicados en nuestro país y uno que realmente no acabo de pillarle el punto. Ya he comentado algunas de sus obras en el canal, no demasiadas porque yo, aunque parezca que soy un hater, a mí no me gusta hacer reseñas de obras que no me han gustado. Y en el caso de Dufox ocurre con cierta frecuencia. Morena me encanta, ahora acaba de salir su tercer integral, cuando lo lea a ver si puedo hacer reseña de los tres juntos. Pero otras como por ejemplo Dijin, que tenía todo para que me gustara, con de nuevo un momento histórico fascinante, la caída del último sultán de los turcos, pues lo convierte en una especie de película porno italiana de los 70. El Bosque de las Vírgenes, que jugando con el mito del hombre lobo y con muchas reminiscencias a los cuentos clásicos, pues acaba haciendo una historia que a mí me resulta aburrida. O cuando La Emperatriz Roja, que tiene un dibujo espectacular. El tío es como Mark Millar, es, salvando las distancias. Es capaz de reunirse con autores, con dibujantes top, increíbles para sus historias. Pero en el caso de La Emperatriz Roja parece un Jodorowsky de la vida, con una historia que, en fin, vamos, que no soy, que no encajo, que no acabo de encajar con su concepción de las historias, sin que eso signifique que sea malo. En cuanto a Xavier, ya he dicho, es un dibujante que no tiene tantas obras en nuestro país, pero que las que tiene dibujo espectacular y pienso hacerme con todas. Pero empecé por esta, Cruzada. ¿Por qué? Porque, ya digo, la Cruzada es uno de los momentos históricos, de mis momentos históricos favoritos. Un momento que las cruzadas suele explicarse como un simple conflicto religioso, pero va más allá. Es un escenario fascinante para contar historias. No solo es un choque religioso, sino de civilizaciones, como diría Huntington, donde más allá de ese conflicto entre religiones hubo intereses políticos, personales, económicos, de rutas comerciales, ambiciones, intrigas, de todo. Da lugar para muchísimas historias sin tener que meterte en elementos fantásticos. Las cruzadas, para, bueno, si alguien no está muy puesto en el tema, fueron expediciones militares que los reinos europeos hicieron sobre lo que se conocía Tierra Santa, el Medio Oriente, la parte de Palestina, Israel hoy día. Tradicionalmente se considera que hubo 8 cruzadas, en verdad hubo 9, pero la última se considera quizá una ampliación de la octava, y eso dio lugar a una dominación europea durante un corto periodo de tiempo de Tierra Santa, la creación de reinos y de ciertos estados que con la excusa de la religión sirvieron para controlar el tráfico comercial, las especias y todo eso que venía de Oriente, y para también dar salida a muchos nobles sin tierra. Recordemos que hoy día igual en las familias nobles el primogénito lo hereda todo, y claro, los nobles medievales tenían la costumbre de tener muchos hijos, porque si el primogénito moría, tener a alguien a quien dejar su apellido y sus posesiones. Cuando eso no ocurría, te podías encontrar con 4 o 5 hijos, de los cuales solo el primero heredaba. Y el resto, pues, para aliviar la presión de esos nobles que obviamente no iban a ponerse a labrar la tierra, pues aquí esto fue una salida para ellos, irse a Tierra Santa y buscarse allí la gloria. También era una salida para la población, los siervos,
los pobres, que básicamente tenían que enfrentar una vida de servidumbre, de pobreza, de hambre, de miserias, y si ibas allí como tropa, pues podías conseguir riqueza. También hubo las llamadas cruzadas populares, que a lo mejor suena si sois lectores del Vértigo, la cruzada de los niños, aunque también los jóvenes vengadores, creo recordar que tuvo un arco argumental llamado así. Eran cruzadas populares, había el típico iluminado, un predicador ambulante que decía que Dios le había dicho que solo la pureza de los niños o de los inocentes le haría conquistar Tierra Santa, así que miles o decenas de miles de niños o de jóvenes cruzaban Europa y intentando llegar a Tierra Santa, donde las puertas de Jerusalén se les abriría a ellos, bla bla. La mayoría acabaron muertos, ahogados o esclavizados por mercaderes venecianos o de otras repúblicas italianas. Bueno, ya me estoy perdiendo, Pero bueno, lo último que decir es que es importante también las cruzadas para la creación de las órdenes militares, que tuvieron una importancia decisiva en la historia de Europa de los siglos posteriores. No solo por supuesto, los templarios, que todo el mundo... los caballeros del Temple, que todo el mundo se le viene a la cabeza, pero también estaban los caballeros teutónicos, los caballeros de la Orden de la Malta, de la que por cierto pronto haremos un vídeo basado en un cómic basado en esa orden. Incluso en España, bueno, en aquella época en la península ibérica también tuvimos nuestras propias órdenes militares que, si bien no participaron directamente en las cruzadas en Tierra Santa, ya que aquí también teníamos nuestro pequeño problema con los musulmanes, lo que se llamó luego la Reconquista, aunque ese término hoy no queda bien, y que muchas de las batallas que se dieron lugar, las importantes, yo que sé, las Navas de Tolosa también tuvo categoría de cruzada. De hecho, vinieron caballeros de toda Europa, sobre todo franceses, aunque luego a la mitad del camino se dio la vuelta, pero esa es otra historia. Pero bueno, ya entrando en materia por fin, cruzada. Primer integral, lo que vemos aquí al principio puede recordar mucho a la película El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, una película que en su momento se llevó muchos palos, pero que luego, una vez que tú ves el director cut, el corte del director, la verdad es que gana muchísimo, la recomiendo. Vemos como una noble cristiana entra en una mezquita para encontrarse con alguien, y allí hay alguien que la espera para conseguir algo. Ese algo es un espejo. Ya de entre las primeras páginas empezamos con el tema místico, un espejo que es algo deseado por un demonio, el demonio que tentó a Jesús a los pies de la cruz y que es buscado por muchos. La persona o el ser que le da el espejo es alguien que tendrá importancia en la trama, y a partir de ahí pues ya directamente saltamos a la corte de Saladino. Bueno, no es Saladino porque por algún motivo Dufox cambia el nombre a todos los personajes históricos. Jesús es Exe, Saladino se llama de otra manera, pero bueno, todos son bastante reconocibles. En este momento, en esta cruzada perdida, porque lo que nos cuenta aquí Dufox se supone que es una cruzada que fue borrada de los libros de historia, los reinos cristianos están intentando volver a recuperar el control de Jerusalén que perdieron en su momento a manos de Saladino, uno de los más grandes héroes musulmanes, era kurdo, y que están preparando la batalla. Al igual que en la película Reino de los Cielos, los cristianos subestiman a sus contrincantes, y el jefe de esos cristianos, un hombre que está muy presionado por diferentes facciones, se ve obligado a presentar batalla, a pesar de la opinión del marido de su esposa, que es el héroe de esta historia. Es un personaje que tiene todos los elementos de los héroes, es recto, es honrado, es sincero, bla bla, pero como le pasa a la mayoría de los personajes en esta cruzada, pues carece de complejidad y de profundidad. Tiene la personalidad de una puerta. Él se niega o no quiere apoyar esta batalla y es expulsado, acusado de, cobarde, bla bla. A partir de aquí, este héroe cuya esposa lo desprecia por considerarlo débil, ya que ella quiere un hombre fuerte, audaz, bla bla,
y que él está secretamente enamorado de su cuñada, pues es el héroe que guía la historia, pero digamos que también te da claro desde el principio que Doug Fox no es una trama sólida. Al menos Doug Fox parece que no tiene claro hacia dónde se dirige, y lo que empieza con una búsqueda del espejo acaba mezclado con mini tramas, historias de amor prohibido entre cristianos, musulmanes, una especie de eremita que vive dentro de la ciudad santa y que este de aquí, que tiene mucha influencia sobre Saladino. Y bueno, todo eso se lee bien, entretenido y tal, pero rápidamente te das cuenta de que la trama no va a ser una trama histórica ni tampoco una trama única sólida, sino que el autor no acaba de centrarse en la misma y tiene bastantes mini historias, y conforme avance pues más personajes que distraen más del objetivo principal. Sin embargo, el dibujo no es tan bueno, no es tan excelso como La serpiente y el coyote, porque esta es una de las primeras obras de Xavier, pero queda claro desde las primeras páginas, las primeras páginas de esta Jerusalén que vemos aquí, los interiores de los campamentos cristianos, Jerusalén, los callejones, veremos a ver, de los callejones de la ciudad musulmana, el zoco, es que es genial el detallismo que tiene, como el color está muy bien también. Y este cómic tiene algo que lo he visto pocas veces en cómic francés, lo he visto solo una vez, habrá más, pero yo solo conozco el de Wicca, de Olivier de Detroit, que tenéis reseña en el canal, por cierto, enlace en comentarios, que son desplegables que añaden mucha espectacularidad a las batallas, a la historia, y que donde el dibujante se luce. Están todos en el primer integral, en el segundo no, una lástima, pero bueno, espectacular. Hay varios durante la historia. Y la historia es eso, la historia, un trasfondo histórico, pero personajes cada vez más tirando hacia lo místico, hacia lo raro, hacia lo erotismo también, no tanto como en Dijin, pero aún así está, al que le molestan esas cosas. Y luego ya casi al final, personajes que parecen sacado del steampunk, con este señor de las máquinas. Pero bueno, si quien busque un componente histórico, una historia histórica, pues que se olvide. Pero al que le gusten los temas místicos, lo va a disfrutar. Y el dibujo, es que el dibujo no hace más que mejorar. El primer integral es el mejor de los dos, y la verdad es que se lee con interés, a pesar de que, ya digo, la trama histórica tiene poca. El segundo integral se pierden muchos personajes del primero y aparecen otros que no tienen ningún desarrollo, simplemente aparecen porque sí, y personajes que de alguna manera difuminan la trama del espejo, que ya queda muy olvidada desde el principio, aunque de vez en cuando pues parece que Doug Fox se acuerde. Veis que el dibujo mejora mucho. Esto estuvo durante 7 u 8 años y el dibujante madura y crece. Aquí en la segunda parte nos hablan del origen de nuestro héroe y añaden ciertos personajes que vuelven a pecar de falta de profundidad. Son clichés la mayoría de los casos, pero bueno, la historia sigue y se amplía los escenarios, aparecen también ciudades del mundo real. Esta ciudad no recuerdo ahora mismo el nombre, está una iglesia en forma de cruz que está labrada en piedra, aquí os pongo una imagen, y otros personajes que ya rozan no lo místico, sino la parodia de lo místico. Pero bueno, ya terminando, que son 20 minutos ya. Un cómic que en cierta forma es una decepción, porque yo esperaba una historia histórica, y esto es Doug Fox en modo uso la historia para contar mi película. Mucho misticismo, una trama que tampoco es sólida, sino que se va diluyendo conforme el guionista plantea otros mini argumentos, juega con diferentes personajes que alejan, que hacen que la trama principal no avance, pero todo está bien hecho y es entretenido. Y el dibujo lo salva todo. Nada más, esto es dificilillo de encontrar. Si lo encontráis por 100 euros o menos, pues habéis triunfado. Un saludo
y hasta la próxima.